Mordida cruzada posterior. Para entender qué es la mordida cruzada posterior, primero debemos de entender lo que es la oclusión dental. Es la relación que existe entre los dientes superiores con respecto a los inferiores en un estado de reposo. Una vez entendido lo que es la oclusión dental, podemos pasar a definir lo que es la mordida cruzada posterior. Una maloclusión, lo cual quiere decir que es una anormalidad en la morfología de la oclusión con respecto a la función de los músculos, de los huesos y de los dientes que en conjunto componen el sistema estomatognático. Las maloclusiones se dividen en tres tipos: las de tipo sagital, las cuales clasificó Angle y son las que todos conocemos como clase 1, clase 2 y clase 3. Las maloclusiones de tipo transversas, que generan una alteración en los dientes posteriores en sentido horizontal o desviación de la línea media, en la cual nos centraremos, pues engloba la mordida cruzada. Y finalmente la maloclusión vertical, la cual se refiere a una alteración en la sobremordida tanto negativa como positiva, es decir, mordida abierta. Una vez que hemos hablado de la clasificación y o tipos de las maloclusiones dentales, podemos finalmente pasar a definir lo que es la mordida cruzada posterior, la cual se define, como ya lo mencionamos, como una maloclusión de tipo transversa, la cual existe cuando las cúspides vestibulares de los dientes posteriores superiores caen en el arco central de los dientes posteriores inferiores. Es importante mencionar que esta maloclusión puede presentarse en cualquier tipo de dentición, ya sea primaria, mixta o secundaria, así como puede presentarse también unilateral o bilateralmente, involucrando uno o más dientes. Hay que tener en cuenta que la mordida cruzada se clasifica en tres tipos: la esquelética, que es cuando existe una discrepancia en el crecimiento óseo maxilar o mandibular. Tenemos la mordida cruzada dental, la cual se refiere a una erupción deficiente debido a las alteraciones en la misma, gracias a un traumatismo o a una alteración del equilibrio de las fuerzas musculares sobre las arcadas. Es importante mencionar que una mordida cruzada dental, si no se trata, puede convertirse en una mordida cruzada esquelética. Y finalmente tenemos a la mordida cruzada funcional, la cual, como su nombre nos lo indica, es cuando existe una adaptación funcional a las interferencias dentales. En cuanto a etiología se refiere, existen diferentes factores que pueden llegar a determinar la presencia de una mordida cruzada posterior en un paciente, pasando desde los factores genéticos hasta los hábitos y iatrogenias, por ejemplo. Sin embargo, se cree que la mayor causante de la mordida cruzada posterior son los hábitos, por ejemplo, la succión dental y la respiración oral. Esto con prevalencia en infantes. También puede darse por alguna interferencia oclusal, que es cuando el proceso de oclusión no puede llevarse a cabo en su totalidad. Entre los hábitos que pueden llegar a generar mordida cruzada posterior se encuentra la succión digital. Sin embargo, no hay una evidencia científica contundente que compruebe esta hipótesis. Este hábito puede llegar a generar algunas otras afecciones, como prognatismo maxilar, retrognatía mandibular, entre otros. Otro de los hábitos que pueden llegar a tener repercusión para el desarrollo de mordida cruzada posterior es la respiración oral, la cual se da por una obstrucción funcional o anatómica de las vías aéreas superiores, teniendo que recurrir a la respiración oral, teniendo como consecuencia un subdesarrollo y opacidad de los senos maxilares, protusión incisiva debido a que no existe una presión labial, o desarrollo del maxilar en general o transversal, y predominio de los músculos elevadores del labio superior en detrimento de los senos paranasales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones de cualquier tipo se encuentran en el tercer lugar de prevalencia, precedido únicamente por la caries dental en primer lugar, la enfermedad periodontal como segundo lugar. Ahora, si hablamos solo de pacientes pediátricos, las maloclusiones de cualquier tipo ocupan el segundo lugar, precedido únicamente por la caries dental. En cuanto a la mordida cruzada posterior, entre el 8 y el 22% de los pacientes con algún tratamiento de ortodoncia lo padecen. Pacientes en general, entre el 4 y el 23% de la población lo padecen, y la mordida cruzada posterior de carácter unilateral está presente entre el 8 y el 16% de los pacientes. En lo que se refiere a México, para el año 2000 se realizó un estudio en 1.352 niños, estudio el cual arrojó como resultado que la prevalencia de la mordida cruzada posterior es del 4% y tiene una mayor incidencia en niñas. 3 años más tarde, para el 2003, un estudio llevado a cabo por la FE Zaragoza determinó en una población de 1.000 niños, del 11.3% presentaba mordida cruzada posterior, el 5.4% tenía mordida cruzada unilateral y el 1.5% mordida cruzada bilateral, mientras que el 4.8% abarcaba solo un diente. Existen diferentes métodos de diagnóstico para la mordida cruzada posterior. Es importante recalcar que entre más oportuno sea el diagnóstico y el tratamiento, habrá menor probabilidad de tener que recurrir a un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico puede darse a través de la anamnesis, exploración clínica, análisis de simetría facial, análisis mediante modelos de estudio y análisis de radiografías laterales de cráneo, posterior-anterior y panorámica. Mediante la observación física podremos determinar si existe alguna desviación del mentón debido a la mordida cruzada posterior. Podemos ayudarnos de fotografías clínicas y radiografías. Una vez diagnosticada la mordida cruzada posterior, procederemos a determinar
¿De qué carácter es? Esqueletal, dental o funcional, mediante los siguientes parámetros: anchura o ancho intermolar, con lo cual nos referimos a la medida en la intersección del surco palatino con el margen gingival. Esto debido a que es un indicador del desarrollo del hueso maxilar. El ancho intermolar en dentición mixta en las condiciones adecuadas debe de ser de entre 33 y 35 milímetros. También nos ayudaremos de radiografías como la radiografía posterior-anterior, con la cual podremos determinar algunas anomalías como la asimetría que puede existir entre el lado derecho e izquierdo de la base a la línea media. Los problemas que puede llegar a acarrear una maloclusión, como la mordida cruzada posterior en un paciente, van desde la gingivitis, periodontitis, caries, problemas de la articulación temporomandibular, problemas nutricionales, problemas de carácter psicológico, pérdida prematura de dientes y alteraciones en la función y la estética. Tratamiento para la mordida cruzada posterior. Antes de empezar, es importante recalcar que el mejor tratamiento es un nivel de prevención oportuna. Existen diferentes tipos de tratamientos para la mordida cruzada posterior. Es importante mencionar que, de ser posible, estos tratamientos deben llevarse a cabo en edades tempranas, a partir de los 3 años aproximadamente, para evitar complicaciones futuras. Existen diferentes tipos de tratamiento para la mordida cruzada posterior, por ejemplo, los de expansión ortodóntica, los cuales involucran fuerzas y movimientos leves. En estos existe la aparatología removible, por ejemplo, una placa de acrílico que contiene ganchos tipo Adams, y las cuales se enfocan en segundos molares primarios o primeros molares secundarios, con un tornillo en el centro tipo Fisher al nivel de la sutura palatina. También existe la aparatología fija, por ejemplo el quad helix, el cual contiene un puente anterior, 2 puentes palatinos y 2 brazos laterales que están unidos por 4 helicoides, los cuales generarán un aumento en la aplicación de fuerza, flexibilidad, control sobre los molares y adaptación del aparato. Expansor de Titanium, compuesto de níquel-titanio, distribuye una fuerza uniforme, continua y lenta que permite una expansión. La expansión dependerá de la edad que presente el paciente, pues entre más chicos será más fácil que genere la disyunción. Tenemos a la expansión funcional, la cual ayuda a transmitir estímulos propioceptivos adecuados a los dientes y músculos, es decir, su principal trabajo se encuentra en lograr un cambio mediante músculos y huesos, dejando en segundo plano así a los dientes. Como algunos ejemplos de la expansión funcional tenemos a los aparatos rígidos de apoyo dental pasivo, como el activador de Anderson, aparatos elásticos de apoyo dental activo, como el Bimbler, y aparatos reguladores de la función de apoyo tisular. Tenemos la expansión ortopédica, la cual se realiza cuando existe una discrepancia esquelética entre el hueso maxilar y el mandibular en dentición mixta o secundaria, y se realiza en pacientes que aún no terminan de desarrollarse, es decir, antes de los 15 y 16 años, dependiendo del crecimiento del paciente. Aparatos como la máscara del Dr. Morales son de los más comunes en la expansión ortopédica. Uno de los aparatos más usados para el tratamiento de la mordida cruzada posterior es el Hyrax, el cual está constituido por un tornillo, el cual puede variar en tamaño. Tiene 4 brazos conectores de alambre de acero inoxidable, los cuales se encuentran soldados a 2 o 4 bandas. Se coloca en lo más profundo del centro del paladar, con una separación aproximada de 3 milímetros al paladar, y con el tornillo, debido a la fuerza que éste ejerce, se genera el movimiento de expansión. Por último tenemos la expansión quirúrgica, cual únicamente se aplicará cuando el paciente ha llegado a una edad adulta sin un tratamiento previo. Muchas veces es acompañado por un tratamiento como Hyrax.